dice que en una fábrica utiliza tres líneas de producción para fabricar lata de cierto tipo. La tabla junta presenta la cantidad de latas que no cumple con las especificaciones, clasificadas por tipo de incumplimiento de las especificaciones, para cada una de las tres líneas dentro de un periodo particular. Las consignas me dicen, el punto A, ¿cuál es la probabilidad de que la lata la produjo la línea 1? Agarro una lata de 1500 latas. Entonces hago la sumatoria de la columna de la línea 1, que me daría 500, y eso tengo que dividirlo por 1500, que me da 0,33. Sería 33,3%. El punto B me dice cuál es la probabilidad de que la causa del incumplimiento sea una grieta. Entonces tengo que hacer la sumatoria, pero de la fila de donde están las grietas, que eso me da 666. A eso tengo que dividirlo por el total de latas, que sería 1500. Y eso me da 0,444, que sería 44,4%. El punto C se trata de unión, que vendría a ser con suma de probabilidades, que es cuál es la probabilidad de que la lata tenga una mancha o tenga un defecto superficial. Entonces sería la probabilidad de mancha, que sería 243 dividido 1500, más la probabilidad de defecto superficial, que es 166 dividido 1500. Y eso me da 0,2726, que sería 27,26%. Conceptualmente, El punto D, a ver, el punto C. Conceptualmente, la unión de dos probabilidades, ¿a qué es igual? La probabilidad de la mancha, unión, probabilidad de que tenga, ¿cómo es? Defecto superficial, ¿cómo es? Ah, sí, defecto superficial, creo que era así. ¿A qué sería igual en fórmulas? fórmula. Ese punto C, probabilidad de la mancha. Ambas probabilidades, restándole la intersección entre ambas. Perfecto. Matemáticamente les da el resultado que ahí exponen los chicos, ¿sí? Al resto, sobre todo para que quede claro. Pero conceptualmente está errónea, ¿bien? ¿Por qué les va a dar lo mismo matemáticamente? Porque porque la intersección tiene 0 casos favorables. Entonces sería la fracción de 243 sobre 1500 más la fracción de 166 sobre 1500 más 0 sobre 1500. Conceptualmente es necesario que lo coloque. Matemáticamente les va a dar exactamente el mismo resultado, pero hay un error conceptual. ¿Bien? Bien, chicos. Sí. Sigamos. El punto D, que me dice aquí se aplica la de condicionalidad, que si la lata seleccionada provino de la línea 1, ¿cuál es la probabilidad de que tenga una mancha? Y vendría a ser sobre la probabilidad de mancha intersección línea 1 dividido a la probabilidad de línea 1, que es 75 dividido 1500 dividido 500 dividido 1500, que me da 0,15%. Bien. Y el E también es de condicional, que me dice, dado que la lata seleccionada mostró un defecto superficial, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la línea 1? Entonces ahí se hace la probabilidad de línea 1 intersección, la probabilidad de defecto superficial, y eso me da 0,301. Perfecto. El F se trata de independencia. Me pregunta si el efecto superficial
y línea 2 son independientes. A lo cual yo apliqué la forma práctica del teorema, que es la intersección entre el efecto superficial y línea 2 si es igual al producto de esas dos probabilidades. Si me da igual, significa que son independientes, y si no, que son dependientes. Y como hice la operación, de una parte me salió 32 dividido 1500, y la otra parte 166 sobre 1500 por 400 por 1500, a lo cual me da número desigual. Entonces concluí que no son independientes. Perfecto. Y por último, de la G, que es calcular las probabilidades marginales e interpretar. Yo calculé la probabilidad marginal de todos los fallos que hay en cada lata, y lo puse en un gráfico de tortas para que se vea mejor. Entonces ahí yo concluí de que la falla más marginal que sucede es que casi llega a la mitad, sería de grieta, y con 44,4%. Y la que es menos común es la probabilidad de otros, que es el 4,3%. Bien. Ahí cuando se pide que se calculen las fallas, las probabilidades marginales, es más o menos la interpretación analógica a cuando nos piden las tablas de contingencia, ¿sí? Entonces, las llamas marginales, valga la redundancia por los márgenes, entonces lo que hacemos es calcular las probabilidades de estos márgenes. Nada más que acá no va, como dice marginales general, no dice marginales de filas ni marginales de columnas, lo que hacemos es la probabilidad de todas de toda la tabla, digamos, de toda la matriz. El compañero, los chicos, en realidad, trabajaron acá y muestran los resultados a través de un gráfico de torta, que me parece perfecto. El tema es que si consideramos los datos de la matriz en su conjunto, deberíamos poder discriminar en ese gráfico de torta o el que ustedes elijan, por ejemplo, el defecto el defecto superficial. ¿A qué línea corresponde? ¿Sí? Entonces debiéramos tener la probabilidad marginal, por ejemplo, del defecto superficial, de la línea 1, línea 2, línea 3, y después de las manchas, grietas, problemas, perdón, no las marginales de las columnas. ¿Me pude explicar? Sí, sí. Entonces les faltaría agregar, les va a ser complicado mostrar en un solo gráfico porque es el vínculo de dos variables, digamos, la intersección de dos variables. Si lo hacen, sugiero que sea el de columnas combinadas, en el que la misma columna tiene la mitad de uno y el resto de otro color. Por ejemplo, en cada uno de los defectos que sea la variable de la columna, defecto manchas, y que esté segmentado, línea 1, línea 2, línea 3, el input de cada una. Si lo quieren hacer con gráfico. Si no lo quieren hacer con gráfico, directamente con que muestren la matriz y las probabilidades a los márgenes de las filas y de las columnas es suficiente. La totalidad debiera ser ¿cuánto? La totalidad de las probabilidades de las filas y de las columnas, ¿cuánto debiera dar? 1. Perfecto. Perfecto. ¿Sí? Entonces, solamente de este ejercicio, antes de subirlo, modifiquen lo del punto C, ¿sí? Para que agreguen ahí la resta de la intersección de ambas variables. Y en el último punto G, o ponen el gráfico que se acomoda a las probabilidades marginales de las dos variables,
o ponen directamente la matriz. ¿Bien? Sí, profe. Disculpe, profe. ¿Sí? Sí, justo cuando estábamos haciendo el grupo con mi compañera en el punto C, también estábamos pensando eso en poner sobre la diferencia, ¿viste? De la intersección. Pero como no iba a dar el mismo resultado, no lo pusimos, ¿viste? Pero ese fue nuestro error. No, está a ver, por eso les digo, desde lo matemático no está mal, desde lo conceptual y sobre todo le hago hincapié al resto de los chicos que espero que estén escuchando, para para el parcial, esto se considera, por más de que el valor del mismo, ¿sí? Porque conceptualmente es erróneo. ¿Bien? Bien, profe. En este caso da 0 porque no son excluyentes, digamos, por eso es que la intersección es 0. ¿Se acuerdan que la exclusión la verificábamos con la intersección? Entonces, es básicamente por eso es que da 0. Pero debieran aclarar todo eso, digamos, en el parcial. Entonces, eviten todo el aclaratorio y directamente pongan toda la formulita y pongan 0. Bien, profe. Bien, chicos, sigamos. Bueno. Buenas tardes a todos. Yo voy a presentar el punto 11 del trabajo práctico número 3. Bueno, dice, un estudio de las tendencias a lo largo de 5 años en el sistema de información logística de las industrias reveló que los mayores avances en la computarización tuvieron lugar en el transporte. Actualmente, el 90% de todas las industrias contiene archivos de pedidos abiertos de embarque en su base de datos computarizada. En una muestra seleccionada al azar de 10 industrias, sea X el número de ellas que contiene archivos de pedido abierto de embarque en su base de datos computarizada. El punto A. Indique la distribución de X, el recorrido de X y el valor de sus parámetros. Bueno, X es el número de industria que contiene archivos de pedidos abiertos en su base de datos. Como podemos ver, tenemos una variable aleatoria discreta que sigue una distribución binomial. Como sabemos, es un modelo que utilizamos cuando tenemos varios intentos, en este caso de industrias, y cada intento tiene dos posibles resultados, éxito o fracaso. En este caso, el éxito es el que la industria tenga un archivo abierto y el fracaso es que no lo tenga. Entonces, como estamos observando acá, cuántas industrias del total de 10 tienen archivos de pedidos abiertos. Los parámetros de esta distribución son n igual a 10, n es el número de industrias seleccionadas, p es 0,9, es la probabilidad de que una industria tenga un archivo abierto. Entonces los valores de x que puede tomar va desde 0 a 10, dependiendo de cuántas industrias tengan estos archivos. En el punto B, calcule la probabilidad de que exactamente 7 contengan archivos de pedido abierto de embarque en su base de datos computarizada. Bueno, en el punto B usamos la fórmula de la distribución binomial y reemplazamos los valores y obtenemos, perdón que no Sí. Sí, okay. Ahí está. Bien. Obtenemos 0,574. Lo que significa que la probabilidad de que exactamente 7 industrias tengan archivos abiertos es del 5,74%. En el punto C, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 5 industrias tengan archivos abiertos? O sea, 5 o más industrias. Acá lo resolvimos usando el complementario. Esto nos dio un resultado de 0,9998. O sea que, es decir, que la probabilidad de que al menos 5 industrias tengan archivos abiertos es del 99,98%. Y en el punto D tenemos que calcular la media y la varianza. La media nos da 9. Esto significa que esperamos que 9 de las 10 industrias tengan archivos abiertos. Y la varianza nos da 0,9, lo que indica que la cantidad de industrias con archivos abiertos fluctúa un poco alrededor de la media.
Y bueno, eso es lo que interpretamos. Perfecto. Y ahí quedó. Ahora Muy sí. claro. Excelente. Ahí está. Bueno, yo voy a hablar del ejercicio número 13, que nos dice 15 autos son llevados a una concesionaria para validar su garantía. Suponga que 5 presentan graves problemas de motor, mientras que 10 tienen problemas sin importancia. Se eligen aleatoriamente 6 autos para compararlos. X serían los autos llevados a una concesionaria para validar su garantía. Estamos hablando de una distribución hipergeométrica, ya que porque seleccionamos sin reemplazo de una población finita, que sería en este caso 15, dividida en 2 grupos con y sin problemas graves. A sería 5 problemas graves. Bueno, los parámetros son A, N mayúscula y N minúscula. N mayúscula sería el total de autos, que sería 15. A son los números con problemas graves, que es igual a 5. N minúscula son los autos seleccionados, igual a 6. En el primer punto, en el inciso A, nos dice cuál es la probabilidad de que 2 tengan problemas graves. Entonces, calculamos con la fórmula de la hipergeométrica cuál es la probabilidad, reemplazando. En la primera parte sería la combinatoria del éxito, que sería como 2 autos con problemas graves de un grupo de 5, multiplicado por 4 autos con problemas graves de un grupo de 10, que sería el fracaso, sobre el total de 6 autos en un grupo de 15. Nos da 0,41. En el ejercicio, en el inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que el número de autos con problemas graves sea igual a 5? Reemplazamos lo mismo y nos dio 1,99 por 10 a la menos 3. El ejercicio C, ¿cuál es el número esperado de autos con problemas graves y cuál es la desviación estándar? La esperanza nos dio igual a 2, también reemplazando de la fórmula, y tuvimos que calcular la varianza para luego calcular la desviación estándar sacando la raíz cuadrada. Perfecto. Perfecto. Muy bien, chicos. ¿Qué les pareció el trabajo? Ustedes ya habían dado competencias, ¿no? Sí, profe, ya habíamos dado. Esta vez nos juntamos con mi compañero, que es de la comisión 2. Así que nada, lo conocimos, nos juntamos a hacer los 3. ¿Bien? ¿Sí? Sí, bien. Bueno, me alegro mucho. Entonces espero que les sirva. Y muy buena la presentación. Gracias, profe. No, gracias a ustedes. Gracias, profe. Bien. Arrancamos entonces. Hoy tenemos solo 2 ejercicios para ver. Ahí vamos. Compartimos la pantalla. Bueno, arrancamos. Vamos a... Así es, Josué. Bien. Profe, ¿Sí? yo sé que vi la presentación, me retiro, hermano. Si no quieres escuchar la clase, no hay ningún No, es que ya problema. vi la clase ahorita. No, está bien. Muchísimas gracias. Yo cargo tu nota. Gracias, buenas noches. Buenas noches, que estés muy bien. Bueno, arranquemos. Entonces, vamos a ver el trabajo práctico número 2. Pasamos rápidamente todo lo que es la intro teórica. Dijimos que el trabajo práctico número 2 vamos a trabajar con las variables aleatorias continuas.
en donde definíamos la variable aleatoria continua como aquella que se puede llegar a definir o que toma valores en espacios muestrales infinitos con números reales, no numerables ni enteros. Pueden tomar cualquier valor, pero recuerden que es dentro de un intervalo. No estamos hablando de valores puntuales. Dijimos que era necesario, por lo menos para estructurarnos en la resolución de los ejercicios y en la parte práctica, que nosotros teníamos nuestro trabajo práctico número 3, que buceaba en las distribuciones muestrales de las variables discretas. En cambio, el trabajo práctico número 4, que es el que estamos viendo esta semana, trabajamos con el mundo de las variables continuas. La diferencia fundamental es que en el mundo de las discretas calculábamos la probabilidad puntual, ¿sí? La probabilidad en un punto, la probabilidad a un valor, asociada a un valor, justamente porque las variables eran enteros perfectamente contables. En cambio, en el mundo de las continuas, la probabilidad más bien es el área bajo la curva. Integramos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la variable toma valores que están en la recta real y que pertenecen a un intervalo. Un desde y un hasta, ¿sí? No tenemos valores puntuales. Vamos a trabajar con nuestra tabla de distribuciones de probabilidad continua, en donde conocemos la normal, uniforme, exponencial, Erlang, gamma y Wilbur. Las distribuciones que vamos a trabajar las vimos en la tabla, un resumen. En el primer cuadrante tenemos todos los que son los parámetros, ¿sí? Nosotros tenemos para la rectangular o uniforme el parámetro A y B, que son números, valores. Para la normal, la media y la varianza, ¿sí? ¿Recuerdan? La media y la varianza, que puede ser que en el texto no me diga que se trata de una distribución normal, pero si me da en el texto, en el enunciado del ejercicio, el dato de la media y de la varianza, yo ya sé que estoy en la distribución normal. La exponencial vamos a trabajar con beta, Erlang, R y lambda. R va a ser un número. Lambda, cuando hablo de número, trato de un número cerrado, ¿sí? No es de un valor cerrado, de una cantidad cerrada. Gamma, alfa y beta, Wilbur, delta y beta. ¿Bien? ¿Cómo resolvíamos los ejercicios? Lo primero que hacíamos, muy similar al trabajo práctico número 3, lo primero que hacíamos, identificábamos la variable. Lo más importante de este punto, del punto 1 de la identificación de la variable, es poder detectar, con los conocimientos que ustedes ya tienen hasta acá de la materia, poder detectar si estamos en el trabajo práctico número 3 o en el trabajo práctico número 4. Si estamos trabajando con variables aleatorias continuas o si estamos trabajando con variables aleatorias discretas, ¿sí? Una vez que ya identificamos la variable, en este caso sabemos que estamos con una variable aleatoria continua, lo que hacemos es determinar el tipo de distribución de la cual se trata, junto con la tabla de las distribuciones muestrales de variables continuas. Para eso nos va a ayudar fundamentalmente la identificación de los parámetros, que siempre dijimos también, siempre el enunciado de cada ejercicio los menciona y les da el valor. Recuerden que los valores de los parámetros son fijos, si no cambian, no se modifican, siempre va a ser el mismo. Y siempre el parámetro es un valor que identifica la población, así que no tiene variación, ¿sí? Siempre va a ser el mismo, siempre va a ser el mismo. Se plantea el cálculo de la probabilidad y hablábamos de plantear el cálculo de la probabilidad porque acá no usamos una fórmula y la calculamos matemáticamente, sino tenemos que hacer uso de integrales, tablas, etcétera. Metodologías, acercamientos matemáticos que nos ayudan a la resolución de la probabilidad. Pero a diferencia del TP3, en donde usamos una fórmula y la resolvemos simplemente de esta manera, en el caso del TP4, cada uno de los tipos de problemas tiene un método de resolución. Y en caso de que el ejercicio nos pide, calculamos la esperanza, varianza y el desvío. En el caso de la esperanza, de la varianza y del desvío, sí tienen fórmulas. En estos casos, ustedes lo ven en su tablita.
todos los tipos de distribuciones tienen una fórmula. Entonces traigo la fórmula, reemplazo los datos de la fórmula y calculo el resultado. Repasamos rápidamente. Distribución uniforme. Dijimos que era la más simple de todas las distribuciones continuas. Recuerden, uniforme en el intervalo. Se caracteriza por una función de densidad plana que va a un intervalo cerrado, que va desde A a B. ¿Bien? Por eso los parámetros son justamente los valores de A y de B. Fuera de esos parámetros vale 0 esta función. Función de masa o función de densidad. La esperanza tiene una fórmula que está en función al parámetro y la varianza tiene una fórmula que está en función al parámetro, como todas las esperanzas y todas las varianzas, ¿sí? Tenemos la distribución normal y ahora sí vamos a reproducir, esperen, un videíto. ¡Ay, acá estaba el video! Pero usted acá, pucha, ya no lo pudimos ver en la clase presencial. Bueno, lo vamos a ver ahora con sonido. Ahí se los pongo. Compartir audio. Si no escuchan, ustedes, yo lo voy a hacer girar al video. Como me voy de esta pantalla, en el caso de que no escuchen el audio, de que vean que los dibujitos se mueven y no tiene audio, por favor que alguien habilite el micrófono y me lo dice. Si no, de lo contrario, vemos todo el videito, es súper corto y no es otra cosa más que explicar conceptualmente cómo se resuelve la distribución normal. Ustedes ya lo saben porque ayer lo vimos en clase. A ver si puedo hacer más grande. Bien, ahí lo ven más grande. ¿Qué pasó? A ver. A ver si volvemos. A ver. Se ha producido un error. Ay, ¿qué pasó? Ese rato lo vi yo el video, estaba probándolo. A ver, otra vez. Intentamos por última vez. No. ¿Será que sucedió algo con internet? No. Es raro. Intentamos por última vez. No me voy a dar por vencida. La representación. ¿Ahí lo escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ahí está. No sé qué le pasó. Se volvió loco. Bueno, ahí le doy play. Fíjense que se llama video educativo para niños. Así que ustedes, pero lo van a entender perfectamente, ¿no? Es un fragmento de un video que está subido a YouTube. La verdad que a mí me pareció muy práctica la manera en la que lo explica. Solo hay una diferencia respecto a las letras griegas que utiliza para describir la variable, pero ustedes lo van a identificar claramente, sobre todo porque ya tuvimos la clase presencial. Ahí va. La gráfica de la distribución normal es también conocida como campana de Gauss, famoso matemático que la usó en sus trabajos de astronomía. Sin embargo, había sido descubierta y estudiada muchos años antes. Es un tipo de distribución de probabilidades continua.
Su gráfica es conocida como campana de Gauss, la cual describe en forma aproximada muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza, la industria y la investigación. También es útil en meteorología o para reducir errores en mediciones científicas. Mu es la media y sigma es el desvío estándar, los parámetros que representan a la esperanza y la raíz cuadrada de la varianza de la variable aleatoria. En principio, supondremos conocidos estos valores para cada problema, tal vez a través de investigaciones previas. ¿Cómo es la fórmula que da esa gráfica? ¿Cómo se utiliza esto para calcular probabilidades? La curva de cualquier distribución continua de probabilidad o función de densidad está construida de tal modo que el área bajo la curva, limitada por los puntos A y B, es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria x asuma un valor entre x igual a A y x igual a B. Esto es, la integral definida entre estos valores de la función de densidad. Calcular esas integrales parece bastante complicado, profesor. Es verdad, esto no puede hacerse por cálculo directo, pero afortunadamente es posible transformar cualquier variable aleatoria normal x en otra variable aleatoria normal z con media 0 y desvío 1. Esto se logra restando al valor de la variable x su media y dividiéndolo por su desvío estándar. La variable z se dice que tiene distribución normal estándar. ¿Eso facilita los cálculos? No mucho, pero se simplifica porque existen tablas donde está calculada la función de distribución acumulada de z mayúscula para distintos valores de z minúscula. Es decir, la probabilidad de que z mayúscula sea menos que z minúscula. A esta función de distribución acumulada se la designa con la letra phi mayúscula. ¿Nos da un ejemplo de cómo se usa esta tabla? Consideremos una distribución normal estándar y calculemos, por ejemplo, la probabilidad de que z minúscula sea menor que 0,85. Gráficamente será el área bajo la campana hasta 0,85. Se puede encontrar este valor en la tabla buscando el entero y primer decimal en la primera columna y el segundo decimal en la primera fila, el cual es 0,803. Bueno, ahí volvimos. Ahí lo pongo. Vuelvo a la distribución normal que estábamos viendo nosotros. Y como lo dice el video, lo importante de todo esto es que a través de la distribución normal, que es una de las distribuciones más comúnmente aplicada y más utilizada en el mundo de la estadística y de las distribuciones continuas, claramente, se puede llegar a describir muchos fenómenos que tienen este comportamiento. Los datos se describen a través de un comportamiento que es similar al de una campana, ¿sí? La campana de Gauss, donde tenemos en el eje central la media y los datos dispersos en función al desvío. La forma de poder resolver los ejercicios cuando tenemos una distribución normal es a través de la normal estándar, en donde transformamos la variable en una variable estandarizada, que no es otra cosa más que aplicar la fórmula de z menos mu sobre sigma, en donde mu y sigma, si recordamos, son los parámetros de esta distribución. Luego, con el valor de esa distribución estándar, de ese valor de la variable estándar, nos dirigimos directamente a las tablas de la normal estándar, que ustedes ya la tienen, que son dos, una positiva y una negativa, y buscamos en el valor que tiene de z, de un entero y dos decimales, buscamos el valor de la probabilidad, ¿sí? Recuerden que son probabilidades acumuladas. Recuerdan hacia la derecha, hacia atrás, tienen en cuenta la historia. Por lo tanto, lo hacemos de forma directa cuando es una probabilidad menor o igual a tanto.
y lo hacemos de forma indirecta, en realidad lo bien llamado complemento, cuando acumula hacia adelante, hacia el futuro. ¿Se acuerdan? Lo vimos ayer en clase. Bueno, en el caso de la distribución exponencial, lo vamos a resolver a través de la propiedad de falta de memoria, en donde decíamos que la probabilidad de un determinado punto volvía a calcularse desde el valor 0 sin considerar lo que pasó y transcurrió hasta ese determinado punto. También veíamos la distribución Erlang, en donde su resolución se aplica por la similitud que se da de la probabilidad de una distribución continua como Erlang con respecto a la probabilidad de una distribución discreta como Poisson. La misma historia para gamma. De la misma manera se hace esta aproximación, es decir, que se resuelve por aplicación de una aproximación, ¿sí? Se aproxima el comportamiento de una distribución continua al comportamiento de una distribución discreta. Y en el caso de Wilbur, directamente lo resolvemos con una función de distribución acumulada y la esperanza y la varianza lo hacemos a través también de una fórmula que tiene la función gamma. ¿Bien? La función gamma que responde al cuadrito que está acá a la derecha con los resultados que ya fueron previamente calculados. En base a esto, vamos a ver el día de hoy en la clase sincrónica los ejercicios 5 y 10. Para la semana que viene, en la presencial 11, 13, 16 y 18, y en la próxima sincrónica, que es el lunes, vamos a ver repaso. En el caso, antes que empecemos con los ejercicios 5 y 10, ¿era? 5 y 10, ¿verdad? Sí, 5 y 10. Solo abro un paréntesis rápido. Para la clase sincrónica del lunes, para lo que va a ser el repaso, mi idea de repaso, y lo vamos a hacer de la siguiente metodología. Trasládenselo al resto de los compañeros. Vamos a estar conectados y vamos a resolver los ejercicios que ustedes soliciten y que tengan dudas. Por supuesto, pertenecientes al trabajo práctico número 2, trabajo práctico número 3 o trabajo práctico número 4. ¿Bien? Con la siguiente condición. Yo voy a resolverlos con ustedes, vamos a mostrar, los voy a explicar, por supuesto, todos los ejercicios que durante las 2 horas podamos ver en conjunto. Con la siguiente condición. Que quien lo solicita prenda la cámara y tenga el micrófono. ¿Bien? Y que me diga puntualmente cuál fue la duda. No quiero que me muestren el planteo, no quiero que me muestren que trataron de resolverlo, simplemente quiero que me digan cuál fue la duda al por lo menos razonar el ejercicio. ¿Bien? La duda. No necesito más. ¿Estamos? Sí, profe. No pido mucho, solo quiero que prendan la cámara, habiliten el micrófono y ahí todos los ejercicios que ustedes quieran que resolvamos, lo vamos a resolver. Pero sí quiero que por lo menos me digan la duda. No quiero que me digan, no lo entiendo, o ¿puedes resolver tal ejercicio? No, lo vamos a hacer de esa manera para que sea una práctica en conjunto, unida y vuelta. ¿Bien? Ok, ahora sí, vamos a los ejercicios del día de hoy del trabajo práctico número 4. El ejercicio número 5 se trata de una distribución rectangular o uniforme en el intervalo. ¿Qué nos dice? La cantidad diaria de café en litros. Litros. ¿Qué es? ¿Qué son los litros? ¿Qué unidad? ¿Unidad de qué? Volumen. Perfecto, una unidad de volumen. Por lo tanto, estamos ubicados en números reales, en la recta real. Entonces ya en esas pequeñas palabritas del inicio del enunciado sabemos que se trata de una variable aleatoria continua. Dice, sigue, que sirve una máquina que se localiza en el vestíbulo de un aeropuerto, es una variable aleatoria X que tiene una
distribución uniforme continua. Acá ya nos dice que se trata de una distribución uniforme. ¿Bien? Y nos da los parámetros. A igual a 7, B igual a 10. Encuentra la probabilidad de que en un día dado la cantidad de café que sirve esta máquina sea a lo sumo 8. Bien. Y sigue allí. A, B, C, D. ¿Cómo resolvemos? Nosotros sabemos que la distribución rectangular o uniforme en el intervalo tiene como parámetros A y B. Y la función de probabilidad o la función de densidad es igual a 1 sobre B menos A si la variable está entre los valores de A y B, que en este caso, según lo que dice el ejercicio, esos valores son 7 y 10. Por lo tanto, tenemos que la variable, la función de densidad vale 1 sobre B menos A solo para los valores comprendidos entre 7 y 10. En este caso son litros, entre 7 y 10 litros. ¿Bien? En base a esa información, lo que vamos a hacer es calcular la función de distribución acumulada. ¿Cómo lo hacemos? Para calcular nuestra función de distribución acumulada, lo que hacemos es integrar. ¿Bien? En este caso, lo vamos a integrar y vamos a dejar uno de los dos valores, puede ser el inferior o el superior, depende en cuál usen como valor y cuál usen como incógnita, en función a la incógnita. ¿Por qué hacemos? Para poder determinar básicamente la función de distribución acumulada que luego voy a ir utilizando para cada uno de los enunciados, para el enunciado A, para el enunciado B, para el enunciado C. ¿Bien? Lo puedo resolver a través de la función de distribución acumulada o lo puedo resolver a través de la integral. Bien, como vieron en los ejercicios presenciales, como los ejercicios que vamos a ver hoy, en todos está primero la deducción de la función acumulada de la distribución uniforme y en base a esta función de distribución acumulada reemplazar el valor de la variable para poder calcular la probabilidad. Si lo hacemos mediante la integral no hay ningún problema, conceptualmente está bien. Para el punto A dice que a lo sumo sean 8,8 litros. Si es a lo sumo, sabemos que tiene que ser menor que esos 8,8 litros. Entonces, como es el signo menor, acumula hacia atrás, la función acumulada se puede llegar a usar de forma directa. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos esta función de acumulada, distribución acumulada. Tenemos un tercio que surge de la resta de B menos A por la diferencia entre X menos 7. Recuerden que para lograr la función de distribución acumulada, uno de los dos extremos, no tengo que usar los dos valores porque si no, no voy a llegar a un valor, voy a llegar solo a una constante. Tengo que usar en uno de ellos la incógnita. Entonces, ¿qué hago? Utilizo, en este caso, como es de 7 a 8,8, la incógnita en el superior. Entonces, ¿qué hago? Aplico directamente solo reemplazando el valor de X. Eso me da 0,6 la probabilidad. En el caso del ejercicio B, dice más de 7,5 y menos, pero menos de 9,5. Entonces, sabemos que la variable está contenida entre 7,4, ay, ¿por qué leí 7,5? 7,4 y 9,5. Por lo tanto, aplicamos también la función de distribución acumulada para cada uno de esos puntos, ¿sí? Fíjense, esto es lo mismo que apliquemos la integral entre 7,4 y 9,5. Voy a hacer tanto color, no se ve nada. Sí, es lo mismo. O sea, que podemos utilizar la resolución directamente por la función de distribución acumulada. Fíjense que para 9,5 utiliza la función de distribución acumulada, en donde reemplaza el valor de X por el valor de 9,5. Bien. Y tenemos en el caso del extremo de 7,4 también exactamente lo mismo, nada más que en este caso
va de 7 a 7,4. ¿Bien? Eso nos da un valor resultante de 0,7. Y el último que dice C, al menos 8,5 litros, al menos, significa que tiene que ser mayor a 8,5 litros. En este caso, no acumula hacia atrás, sino que mira hacia adelante. Entonces, si voy a usar la función de distribución acumulada, sí o sí tengo que emplear complemento. De lo contrario, si no lo hago con la función de distribución acumulada, ¿cómo lo resuelvo? ¿Con qué? ¿Me están escuchando o estoy...? Con integral. Perfecto. ¿Desde qué hasta qué? 8,5 a 10. Perfecto. 8,5 a 10. Y ahí no utilizo complemento. Acá empleamos complemento porque utilizamos la función de distribución acumulada. Bien. Por último, indique la cantidad esperada de café que sirve la máquina. Ay, no está. ¿Qué hacemos? Aplicamos la fórmula. Esta que están acá. Ay, perdón. No sé por qué seleccioné la varianza. Borramos. Ahí está. Dice, la cantidad esperada que aplicamos, la esperanza. Que en este caso sería 7 más 10, 17 sobre 2. 8,5. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Más que seguro que el parcial solo va a tener un ejercicio uniforme y un ejercicio normal. Veamos ahora el número 10. ¿Qué dice el ejercicio número 10? Dice, vamos a darle un zoom. Los saldos de cuentas de ahorro de un banco tienen una distribución normal. Acá nos dice directamente el enunciado que se trata de una distribución normal. Entonces, con media 120 y desvío 85. Entonces, como primera instancia, vamos a insertar acá. ¿Qué dijimos nosotros? Identificamos la variable. En este caso, se trata X es igual a ¿qué? Los saldos de la cuenta de ahorro de un banco. Saldos, moneda, unidad, peso. ¿Qué tipo de variable es? Variable aleatoria continua. Perfecto, variable aleatoria continua. Perfecto. Ya está, identificamos la variable. Y la distribución de esa variable nos dice el enunciado, que sigue una distribución normal. Entre paréntesis ponemos los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Una media. Por favor, los ponen con letra griega, ¿no? A ver, lo voy a poner bien porque después van a escribir media de 2 puntos. Media, lo voy a poner con letra griega. Y desvío. Media igual a 120 y desvío igual a 85. Bien, entonces tenemos una distribución normal que tiene los parámetros
media 120, desvío 85. Hasta acá describimos solamente los datos. ¿Qué porcentaje de saldos es superior a 140? ¿Y cómo vamos a saber qué porcentaje de saldos es superior a 140? No hacemos otra cosa que plantear el enunciado, que es lo que nos dice. A. Porcentaje de saldos superior. Si dice superior, ¿qué signo sería? Mayor. Perfecto, mayor. Entonces, ¿qué hacemos? Estandarizamos. Muy bien, aplicamos. Primero traducimos lo que nos pide el ejercicio, que dice porcentaje de saldo superior a 140. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que la variable, que son justamente esos saldos, superen los 140 pesos? Como se trata de una distribución normal, no lo puedo calcular, lo puedo calcular, pero tengo que integrar con una integral bastante compleja. Entonces, como hay una manera más simple de resolverlo, lo resuelvo de la forma más simple, que es estandarizar. Entonces, ¿qué hago? Sobre mi variable X, estandarizo en función a la variable Z, ¿sí? Insertamos cuadro de texto. Estandarizar. Estandarizar. Ahí está. Estandarizar. Entonces, para estandarizar, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo la convierto? ¿Cómo era la fórmula de la normal estándar? A ver si tengo una formulita acá para pegarla. X menos mu sobre sigma. Exacto, muy bien, acá la tengo y la voy a aprovechar en el ejercicio. Para estandarizar, uso la aplicación de mi formulita X menos mu sobre sigma. Entonces, hago mi cálculo auxiliar acá. X en este caso X en este caso vale 140, mu en este caso vale 120, acá lo tenemos claramente identificado, y sigma vale 85. Eso me da un valor de 0,23. Con este valor, ¿a dónde vamos? A la tabla. Perfecto, con este valor vamos a la tabla. Si vamos a la tabla, voy a abrir la tabla. Cero, recuerden el valor. El valor era 0. Con 23,53. 0,23,53. Bueno, vamos a la tabla. Vamos a la tabla. Ahí les muestro la tablita. Vamos a la tabla. Buscamos el valor 0,2353. Nosotros dijimos, ¿a dónde lo buscamos? En las filas y columnas o en el cuerpo de la tabla. ¿Qué era 0,23?
53. ¿Así lo tengo que buscar? ¿Qué creen En ustedes? filas y columnas. Bien, en las filas y columnas. De forma directa, ¿cómo estaba planteada la probabilidad? ¿Qué tenía que valer? ¿Cómo tenía que valer la variable? ¿Qué decía el enunciado? Ustedes lo tienen el enunciado. ¿Qué dice el enunciado? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice el enunciado? Dice que el porcentaje de saldos es superior a 140, por lo tanto es mayor. Voy y busco ese 0,24 en la tabla. ¿La tabla acumulaba para adelante o para atrás? Para atrás. Ah, entonces, ¿trabajo con el signo mayor o con qué tengo que trabajar? ¿Cómo lo resuelvo? Con el complemento. Complemento. Perfecto, con el complemento. Entonces, ¿esto a qué es igual? 1 menos la probabilidad de que Z sea como. ¿Menor a cuánto? A 0,24. ¿A qué es igual eso? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Ahí está. Ese es 0,24. Ahora voy a la tabla con el 0,24. Sí. Bien, ahora sí puedo ir a la tabla. Entonces otra vez vamos a la tabla. Vamos a la tablita. Y ahí está. Buscamos en los extremos. Vamos a la tabla. ¿Positiva o negativa? Positivo. Positiva. Perfecto, positiva. Entonces vamos a la tabla positiva. ¿Qué busco? El entero era 0. ¿El primer decimal cuál era? 2. 2. ¿Y el segundo decimal? 4. Perfecto, 0,24. Entonces, ¿cuál es el valor de la probabilidad? $0,5948. Perfecto. Entonces, volvamos al ejercicio. Volvamos al ejercicio. Ahí está. Ahí pegué el valor por las dudas, no lo vean. Está acá. Lo que hicimos recién es hacer la intersección 0,24. Entonces 0,5948. Profe, ¿no sería Z menor o igual a 0,24? Así lo pongan como... Yo te entiendo. Puedo decir conceptualmente porque si acá es mayor, en el complemento debiéramos tener el signo menor o igual. Lo pongamos, de todas maneras, como no altera el resultado, en lo que es continua no nos ponemos estrictos con el signo. Ahí está. Conceptualmente lo que ella plantea es que si acumula hacia adelante con el valor de la variable tiene que superar los 140, cuando yo utilizo complemento, lo que hago es tomar el valor anterior. Entonces debiera contener el valor menor o igual. Bien, entonces, volvemos a trasladar el resultado. ¿Eso a qué sería igual? A 1 menos, ¿cuánto? 0,5948. Y eso nos da un valor resultante de ¿cuánto?
0,4052. Más 1 menos 0,5948, 0,4052. Excelente, como dijo la compañera. Y el resultado, la respuesta del inciso, ¿cuál sería? ¿Qué nos pregunta? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué porcentaje de saldo es superior a 140? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? El 40,52% de los saldos es superior a 140. Perfecto. Se toman el trabajo de responderlo así, en un parcial, ¿sí? Ahí está. Ahí lo tienen grande. El 40,52% de los saldos es superior a 140 pesos. Bien, ese es el punto A. ¿Qué dice el punto B? De los saldos superiores a la media, ¿cuánto es la media? 120. Por lo tanto, de los saldos superiores ¿a cuánto? A 120. Perfecto. ¿Qué porcentaje supera los 140? De los saldos que son superiores a la media, ¿qué porcentaje supera los 140? ¿Qué cosa da por cierto? Que ya hay saldos que superan la media. ¿Cuántos? Lo que estoy averiguando es cuántos superan los 140 pesos. Entonces, al existir una probabilidad ya que dada por cierto, y estoy averiguando otra probabilidad que está condicionada por esa probabilidad que está dada por cierta, ¿de qué se trata esto? ¿Es un ejercicio de qué tipo? Condicional. Perfecto. Excelente, esto es B. Entonces, ponemos probabilidad condicional. Bien. Probabilidad condicional. Entonces, venimos acá. ¿Y cuál es la forma de resolverlo? De la misma manera. Estos dos. Esperen que voy a borrar esto, que es muy lejos. Elimina. Bien. Para resolver la probabilidad condicional, lo primero que nos resulta estratégico es calcular la probabilidad que damos por cierta. ¿Y cuál es esa probabilidad que damos por cierta? Los saldos que superan la media. Por lo tanto, mi variable tiene que ser mayor a 120, conociendo que la media es igual a 120. ¿Eso a qué es igual? ¿Lo podemos resolver de forma directa? ¿Tenemos una tabla normal estandarizada que acumula hacia adelante? No. Exacto, entonces lo tenemos que sí o sí resolver por complemento. Al aplicar el complemento, esto nos da el valor de 0,5. Por lo tanto, la probabilidad de que los saldos superen a la media es de 0,5. Estamos hasta acá, ¿verdad? Sí. Bien, porque acá lo único que hicimos es resolverlo por la normal estandarizada. Lo voy a poner acá para aquellos compañeros que están un poco más perdidos. Entonces acá sí lo vamos a poner. Estandarizamos y luego aplicamos complemento. ¿Por qué? Porque mis tablas no acumulan hacia la derecha. No sé si lo voy a hacer un poquitín más chiquito para que entre. Ahí está. Entonces, como no acumula hacia la derecha, sí o sí tengo que aplicar complemento. Y eso me da el valor de... El estandarizar eso... el estandarizar, digo bien, me da un valor de un z igual a 0. Busco el valor 0 en la tabla
¿Qué valor busco? 0, 0. Perfecto. Me voy a tomar el trabajo de ponerlo así para que lo vean ustedes. 0,00, ¿sí? Para que lo busquen, porque recuerden que la tabla tiene un entero y 2 decimales. Bien, entonces. Ahí está. Perfecto. Entonces, tenemos esto. Ya tenemos el denominador de la condicional, que vale 0,5, y el numerador es que la probabilidad sea superior a 140, entre 140 y 120. ¿Bien? Entonces, la probabilidad de que sea superior a 140, ¿cómo logro la intersección del numerador? ¿Cómo debería yo calcularlo si es una intersección? Iría entre un valor y otro. En este caso, lo que está diciendo es que mi variable valga más de 140. ¿Tiene un límite inferior? Es el 140. ¿Y un límite superior? No se sabe. Entonces, que esté el 140 como intersección no nos cambia el resultado, porque ya el valor inferior es 140. Si este valor sería superior al 140, el cálculo debiera ser con en los dos extremos. ¿Me pude explicar? No, profe, ¿podría explicarlo de nuevo? Ningún problema. Lo que les digo es que en este caso de la condicional, le voy a dar una letra más grande acá si lo ven lindo. Fíjense que lo que pregunta es cuál es la probabilidad de que los saldos sean superiores a 140, sabiendo que los saldos ya superan los 120. ¿Bien? En el numerador de la condicional siempre va la intersección entre ambas probabilidades. Por lo tanto, yo debiera plantear arriba la probabilidad, como está planteada, la probabilidad, acá lo voy a hacer, la probabilidad de que mi variable sea superior a 140, intersección, lo voy a poner con I, la probabilidad de que mi variable sea mayor a 120. ¿Sí? Si el planteo fuera de esta manera, la probabilidad de que la variable sea entre 140 y 180, lo que debiera yo aplicar acá arriba en la intersección, ¿qué sería? La probabilidad de que esta variable esté entre 140 y los 180. ¿Bien? Entonces, de esta manera yo tengo la intersección entre los dos puntos. Eso en el supuesto de que la condicional estaría dada, por ejemplo, por un texto que diga: sabiendo que los saldos superan los 180 pesos, ¿cuál es la probabilidad de que los saldos superen los 140? En ese caso, el numerador debiera estar comprendido entre estos dos, porque eso es lo que me indica justamente la intersección. Ahora bien, como en este caso, fíjense que el límite de lo que yo estoy averiguando es superior al valor del denominador, solamente tomo el superior, porque no puedo plantear un entre. Es ilógico que vaya entre 120 y 140, porque acá yo ya tengo, lo que tengo que garantizar es que sea mayor a 140. Entonces, directamente lo que uso como numerador es que la variable sea mayor a 140. Porque ya pasó el valor de los 120. ¿Me pude explicar? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien, como este es el caso, entonces usamos
ya el resultado del ejercicio anterior, que era el que estaba dado, y en ese caso la probabilidad es 0,8104. ¿Qué nos decía la pregunta? De los saldos superiores a la media. ¿Qué porcentaje supera? Ah, y acá nos falta la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? El 81,04 de los saldos es superior a 140, sabiendo el 81% de los saldos que superan la media es superior a 140. Ahí está. Bien. Vamos con el C. ¿Cuál es el saldo superado por el 90% de las cuentas? ¿Cuál es el saldo superado por el 90% de las cuentas? Miren esto. Esperen que le doy ahí, porque este es otro. C. Nosotros sabemos que un 90% está ubicado hacia la derecha de la curva. Por lo tanto, nos queda el 10% restante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos averiguando? Nosotros, a ver si tengo acá una campanita de Gauss. No la tengo. No tengo acá ninguna campana de Gauss. A ver, esperen un segundito, que a mí me gusta esto hacerlo con dibujito. Acá está. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el saldo superado por el 90% de las cuentas? ¿Cuál es el saldo superado por el 90% de las cuentas? Entonces, ¿cómo tiene que estar? ¿Qué tengo que garantizar? Que el 90%... ¿Se me tildó? ¿Me escuchan? Sí, profe. Se me tildó el Excel. Bueno, hasta eso, hasta que se me destilden, les voy contando. Que el 90% de las cuentas, ¿sí? ¿Dónde tienen que caer? ¿Qué tengo que garantizar? No. A ver, esperen que lo voy a tratar de cerrar y voy a volver a abrir. Me tildó el ejercicio. Ahí lo vuelvo a abrir. Ahí está. Ahí está, eso está mejor. Entonces, dice, volvemos a la pregunta. No, voy a poner acá la pregunta. Así ya la tenemos. Dice, ¿cuál es el saldo superado por el 90% de las cuentas? ¿Cuál es el saldo superado por el 90% de las cuentas? Profe, no está presentando.
Ah, perdón. Qué bueno que me avisó. Ya cada vez quedan menos conectados. Pero se van a llevar la información más valiosa. Ya que sepan por lo menos 2 de los ejercicios que van a entrar, qué tema van a hacer. Bueno, ahí está. ¿Cuál es el saldo superado por el 90% de las cuentas? ¿Sí? Esa es la pregunta. Entonces, si lo que estoy buscando son los saldos que superan el 90% de las cuentas, ¿dónde cae el 90% de la cuenta? En mi campana. ¿En qué parte acumulada? En toda esta, ¿verdad? Acá tengo el 90% de mis cuentas. ¿Sí? Pero ¿cuál es lo que estoy buscando? ¿Estoy buscando este 90% o estoy buscando los saldos que superan ese 90%? ¿Qué dice la pregunta? Los saldos que Los superan. saldos que superan. Perfecto. Entonces, lo que tengo que buscar, ¿qué es? Este pequeño. El 10% que sobra. Muy bien. Ese 10% es mi incógnita. Ay, ¿qué hice? Ese 10% es mi incógnita. Ahí lo voy a poner, insertar. Tengo este 10%. Tengo que saber cuáles son esos saldos que componen ese 10%. Esta es mi incógnita. Excelente. Este es mi incógnita. Por lo tanto, si esta es mi incógnita, ¿cómo puedo llegar a resolverlo? ¿Qué datos tengo? Pensemos un poquito. Recuerden, en todo enunciado, ¿qué dato tengo yo que permanece constante? Le dije. ¿Se acuerdan? ¿Qué datos? Sigma y mu. Muy bien. Entonces, yo tengo. ¿Qué datos tengo? Tengo, para empezar, una probabilidad que es igual a ¿cuánto? A 0,10. Para continuar, mu, y para continuar, sigma. ¿Cuál es mi incógnita? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el saldo? ¿Y qué era el saldo? ¿La qué? La variable. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la incógnita? X. Muy bien, X. Excelente. Entonces, le pongo un signo de pregunta. Ahí donde tengo el signo de pregunta. Acá está. Entonces, tengo... Voy a poner acá. Entonces, tengo... Acá. Entonces tengo la probabilidad, tengo mu, tengo sigma y tengo mi variable. ¿Qué puedo hacer con todos estos datos? ¿A qué recurro? ¿A qué fórmula? Y despejarla. Normal estándar. Muy bien. Si yo voy a mi fórmula normal estándar y reemplazo todos estos datos, yo tengo el valor de X, sigue siendo mi incógnita, menos, ¿cuánto valía mu? 120. ¿Y cuánto vale sigma? 85. 85. ¿Y cuánto vale? ¿Lo tengo el valor de Z? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo puedo tener? Sí, por tabla.
Muy bien. ¿Y qué voy a buscar en la tabla? Que se acerca al 0,10. Exactamente. Valor de Z. Exactamente. Recordemos que en la tabla, ¿qué tenemos? Los valores de probabilidad. Entonces vamos a buscar la probabilidad cercana a 10. Entonces vamos acá al valor de la probabilidad cercana a 10 y el valor de esa probabilidad cercana a 10 es igual a menos 1,28. Ahora lo vemos. Ahora lo vamos a ver bien. Ahí está. Da. Entonces, si ya tengo todos los valores, ¿qué hago? Despejo. Perfecto. Despejo. Despejo X. Entonces, al despejar X, ¿cuánto me da? 11,2. Entonces, ¿qué saldos? ¿Cuál es el saldo que superado por el 90% de las cuentas? El saldo superado por el 90% de las cuentas es 11,20. ¿Estamos hasta acá? El saldo superado por el 90% de las cuentas es pesos 11,20. Bien. ¿Saben buscar el valor de Z, verdad? Lo vamos a hacer ahora, antes que vamos al punto D, antes que se termine la clase. Dijimos que lo que estamos buscando es el valor de Z con una probabilidad de ¿cuánto? ¿Cuánto es la probabilidad? 0,10. Perfecto. Lo vamos a poner ahí para recordar que estamos buscando el valor de Z de una probabilidad de 0,10. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos un ratito a la tablita. De Z. Y buscamos 0,10. Vamos en este caso a las tablas que tienen los valores de la probabilidad positiva y vemos que el valor 0,10, la positiva no está porque va de 0,50 a casi 1. Por lo tanto, tiene que estar en los valores de la negativa. ¿Cuál es el valor más cercano a 10? Y tiene que estar por acá, fíjense. Acá 0,017, 0,014, 0,012, 0,099. ¿Sí? Entonces, elegimos uno de ellos. ¿Cuál podemos elegir? ¿Hay otro que se acerque más? ¿Qué creen ustedes? Ay, perdón, 0,0, estoy buscando 1 y nadie me dijo nada, esto es un 1%, el 10 estaría acá. 0,10 acá, por acá. 0,1075, 0,1030, no, es muy alto, tiene que ser por acá. 0,105, 10,3, 10,2. 10,03. ¿Este les parece? Menos 1, ¿cuánto sería? Menos 1, 28. 28 o 29. 28, perfecto. Entonces vamos, menos 1,28. Ahí les comparto la pantalla. Es justo el valor que habíamos utilizado. Menos 1,28. Bien. Entonces ahí lo que hacemos es reemplazar y obtenemos el valor de los saldos que superan el 90% de las cuentas. Y por último,
si se eligieron cuentas al azar hasta encontrar 2 con saldos superiores a 140. ¿Cuál es la probabilidad de lograrlo después de la sexta cuenta? ¡Opa! ¿Qué pasó acá? Volvamos a leer. Si se eligieron cuentas al azar hasta lograr 2 con saldo superior a 140 pesos. ¿Cuál es la probabilidad de lograrlo después de la sexta cuenta? ¿Qué me pregunta? ¿Me pregunta sobre los saldos? ¿Qué creen ustedes? ¿Me pregunta sobre los saldos? ¿Chicos? ¿Qué es lo que pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de lograr después la sexta cuenta? Me está preguntando sobre la cantidad de cuentas. ¿Qué son cantidades de cuentas? ¿Qué tipo de variable? Cantidad de cuentas. Discreta. Perfecto, es una... Muy común esto, para parcial. Cantidad de cuentas. Si me preguntas sobre las cantidades de cuentas, entonces tenemos una nueva variable incorporada, ¿o no? Tenemos la cantidad de cuentas, ¿sí? Una variable aleatoria discreta. Y fíjense que la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de lograrlo después de la sexta cuenta? Cuenta éxitos. No primer éxito, sería geométrica. Sexto éxito. ¿Qué tipo de distribución es? Si me habla del sexto éxito, binomial negativa. ¿Se acuerdan que lo vimos? Primer éxito, geométrica. Binomial negativa, R éxitos. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es la probabilidad de lograrlo? Si se eligen a las cuentas al azar para encontrar dos éxitos, 2 tengo que encontrar con saldo superior a 140. Por lo tanto, definamos los parámetros. ¿Cuántas cuentas con saldos mayores a 140 voy a encontrar? Cuentas con saldo mayor a 140 pesos. ¿Cuántas tengo que lograr? ¿Cuántas tengo que lograr? 2. Y por el otro lado, el otro parámetro de la binomial negativa era la probabilidad siempre de éxito o fracaso. En este caso, el éxito de que tenga más, la probabilidad éxito de que tenga más de ¿cuánto? Saldo superior a 140. ¿Cuánto es la probabilidad de éxito? ¿Cuál es la probabilidad de que sea superior a 140? Lo calculamos en el primer punto. Fíjense, 40,52, 0,4052. Por lo tanto, la probabilidad del parámetro vendría a ser 0,4052. ¿Y cómo lo resuelvo? Miren, acá está, cantidad de cuentas halladas al segundo. Acá lo está, bien bonito. ¿Cómo lo resuelvo? Aplico su función. Muy bien, excelente. Perfecto. ¿Cuál era la función de masa? La combinatoria, acá la estoy poniendo grande.
Tenemos nuestra nueva variable y. ¿Qué número tiene que ser y? ¿Cuál es la probabilidad de lograrlo después de la sexta cuenta? Después de la sexta cuenta. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si lo voy a lograr, el segundo éxito está después de la sexta cuenta. ¿Cuántos recorridos voy a hacer de mi variable? Recorro el primer saldo, segundo saldo, tercer saldo. En el segundo saldo detecto uno que es superior a 140. En el primer saldo, no, es menor a 140. Tercer saldo, no, es menor a 140. Cuarto saldo, no, es menor a 140. Cinco saldo, no, es menor a 140. Sexto saldo, no, es menor a 140. Pero ahí, a partir del sexto saldo, encuentro el segundo superior a 140. Por lo tanto, ¿qué número de recorrido es? 7. 7 es mayor a 140. El segundo, el primero está acá, es simbólico que sea en el número 2, ¿no? Y el segundo está acá. Por lo tanto, mi variable, ¿qué recorrido tiene? Hasta 7. ¿Estamos? Hasta 7. Entonces, el variable es igual a 7. La cantidad de éxitos son 2, porque tengo 2 con valor superior a 140. La probabilidad de éxito es cuál es la probabilidad de que el saldo sea superior a 140. Aplico mi función de masa de la distribución binomial. Esa ya la vieron ustedes en teoría seguramente. Y resuelvo. Eso me da una probabilidad de 0,0733. Entonces, si la pregunta era, si se eligieron cuentas al azar hasta encontrar 2 con saldo superior a 140, ¿cuál es la probabilidad de lograrlo después de la sexta cuenta? La probabilidad de lograr la segunda cuenta con saldo superior a 140 después del sexto intento es de 0,0733. Entre paréntesis, 7,33%. Ahí está. Es muy probable que en la normal esté combinado con binomial. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda? ¿Cómo estamos, chicos? Bien, profe. Bien, buenísimo, entonces, si estamos bien. Listo, terminamos. Si no hay dudas, nos vamos a descansar. Con todos los ejercicios que vieron esta semana, ya estamos en condiciones para el parcial. La semana que viene vamos con los ejercicios que entrarían en el recuperatorio y repaso. ¿Bien? Bueno, chicos, muchas gracias por quedarse esta tarde. Buen descanso. Nos vemos el lunes que viene y el martes presencial. Cuídense mucho. Chao, chicos. Hasta luego, profe. Chao, profe.